Ahora presento a Alfredo Benjam, médico psiquiatra, director del programa de especialización en psiquiatría y coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Alfredo es jefe de la unidad y del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile. Ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de los servicios de salud mental y en la construcción de la situación actual de salud mental pública en el país. Y él fue académico también de nuestra universidad durante muchos años y es un discípulo directo del doctor Juan Marconi, precursor de la psiquiatría comunitaria en Chile. Alfredo. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Muchas gracias a todos los que escuchan y un gusto estar con ustedes, copanelistas. Yo me voy a ir a un polo un poquito distinto, pero complementario. Voy a comentar 3 experiencias en las que creo se puso y se pone en tensión este dilema de interacción entre teoría y práctica. 3 experiencias que las elegí porque han sido vividas personalmente. Una ya antigua, entre los 60 y los 70, vivida como médico en formación en psiquiatría. Otra más reciente, alrededor del 95 o 97, vivida en mi responsabilidad como jefe de la unidad en ese momento de salud mental del Ministerio de Salud. Y finalmente una actual, contemporánea, que está transcurriendo, pero que comparte con las anteriores un muy largo recorrido en el tiempo. En los 3 casos, mi foco estará colocado en la potencialidad de la iniciativa comunitaria para afrontar problemas de salud mental que afectan a sus miembros. Entonces, para partir, recordemos esta pirámide propuesto por la OMS ya en el año 2005, en que propone una buena o la mejor combinación posible de servicios o dispositivos de salud mental para atender o para enfrentar los problemas de salud mental, la demanda de salud mental. Y lo que dice esta pirámide es que la mayor magnitud y tal vez importancia de los cuidados o de los servicios que se proveen para atender salud mental están dados antes de entrar a nuestra red de atención en salud mental, de salud pública, de la que hemos estado hablando. Se da antes, en la línea basal del autocuidado y de los servicios informales en la comunidad. Quiero permanecer en estas 2 primeras líneas o franjas de atención en salud mental. Lo que aquí se señala entonces es que la mayoría de la población, quizás toda, recibe las primeras atenciones de salud mental antes de llegar a la puerta de un centro de salud, siquiera primario. Eso en forma de intervenciones de autocuidado o de mutuo cuidado. En este último caso ya son proveídas por líderes de salud de la comunidad, agentes, legos, con o sin preparación formal, grupos de autoayuda, organizaciones pro salud, fundaciones, etc. Coloquemos también en este nivel la omnipresencia del cuidador y del apoyador individual, que con escasas excepciones, toda persona en necesidad tiene necesidades en salud mental. Y entonces la magnitud en el número de intervenciones se da en los niveles basales y son hasta ahora las de menor costo. No me atrevería a decir, eso sí, las menos complejas, porque tiene la complejidad de que se dan en cualquier momento, en cualquier lugar, en el domicilio, en el entorno barrial, contribuyen de alguna manera a prevenir y evitar la consulta en urgencia o en cualquier otra parte del sistema de salud. Se basan en aquello que llamamos contención, pero también soporte, red de apoyo, identidad de grupo, confianza en sí mismo y en nosotros,
la voluntariedad, el voluntariado, etc. En fin, los invito entonces a que con un foco colocado en la potencialidad de la iniciativa comunitaria para afrontar problemas de salud mental, nos asomemos a la primera experiencia que les propongo. A inicios de los 60, el profesor Marconi regresa a Chile luego de un periodo de formación en Inglaterra. Es nombrado profesor titular, el más joven de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y conforma su cátedra, con una orientación hacia la epidemiología y la salud pública, en un pequeño sector de la clínica psiquiátrica universitaria de esa universidad. Trae consigo, o desarrolla hasta ese momento, una concepción de la psicosis original y hasta ahora innovadora. Una apertura e interés por la antropología cultural, que lo lleva a criticar el modelo de formación universitaria como etnocéntrica, cegada en un modelo científico occidental, como el decir, y por ello incapaz de superar la barrera cultural con la comunidad para poder así servirla con eficacia y para reconocer sus potencialidades. Y adicionalmente llega también Juan Marconi con un sólido conocimiento de la adicción al alcohol y su ominosa significación para la salud pública nacional. Luego de la frustradora experiencia de la reforma universitaria, para él frustradora, de los años 67 al 70, Marconi llega al convencimiento y la decisión de que la universidad se hace en la realidad, que el conocimiento se genera desde el contacto con la realidad, y traslada su cátedra y su equipo pequeño pero potente entonces, transdisciplinario, desde el hospital universitario a un consultorio de atención primaria al otro extremo de Santiago, que sirve a una población de nivel socioeconómico precario. Lo acompañamos quienes éramos entonces los residentes en formación en psiquiatría. Él había elaborado desde la teoría una herramienta para entregar tecnología a la comunidad. El lenguaje adecuado a los giros del lenguaje popular, esa herramienta es o era una suerte de silabario para actuar y hacer frente de una manera nueva, de abajo hacia arriba, al alcoholismo en la población. Se llamaban unidades de capacitación sobre alcoholismo. Y llegaban a grupos de personas autoseleccionadas por su necesidad o por su interés, quienes conversan acerca de esa realidad. Mi vida y el consumo de alcohol, cuando era problemático, lo llamábamos alcoholismo. Ese silabario incluía conceptos muy básicos, pero muy innecesarios. Primero, que el alcoholismo es una enfermedad y no otra cosa, una debilidad moral, una irresponsabilidad, que se adquiere por beber en exceso, que tiene el tratamiento y que se puede mejorar o recuperar. Que las personas de los grupos pueden dar tratamiento para detener la ingesta, en la medida que se formen como líderes de alcoholismo. Luego deben acompañarlos o pueden acompañarlos en un grupo estable, normalmente de todas las tardes y noches, que reemplazaba la conversación de los amigos alrededor de la botella, y que la mutua protección era necesaria. Estos eran básicamente los contenidos de esa unidad. Y se estructuraba, y ese silabario se entregaba de una manera, por así decirlo, jerarquizada. Él hablaba de un nivel de 5, que era la comunidad mayor de 15 años, toda la comunidad. Los líderes del alcoholismo eran quienes educaban, no los profesionales educaban a la comunidad, sino los líderes intermedios lo hacían, esa era su tarea fundamental. Los líderes de 3, que eran vecinos de mayor relevancia en el barrio, sacerdotes, auxiliares de enfermería, profesores primarios, eran quienes formaban y acompañaban a los líderes del alcoholismo. Aquí estaban los profesionales no médicos, aquí estaba el médico general y los especialistas, en este caso los psiquiatras, que llevaban el conocimiento, en fin, eran los de cero. Vale. La información, o sea, la capacitación se daba por niveles y se multiplicaba, y la atención de los problemas que las personas tenían también transcurría en sentido inverso, de modo que
el líder de alcoholismo, además de ser un profesor, por así decirlo, era la persona que ayudaba y recepcionaba el bebedor que quería parar de la ingestión y le daba un tratamiento, en ese caso medicamentoso, o sea, una herramienta realmente efectiva. La trayectoria de esta idea, con esa base teórica, por así decirlo, teórico-práctica, fue en los años 69 al 73 rápidamente expansiva, de un club de alcohólicos recuperados, que era la manera de institucionalizar en la comunidad esta iniciativa. Creció enormemente porque se fue fecundando de unos a otros, no eran creados, o sea, se creaban entre sí, digamos, se multiplicaban por su propia dinámica. En la evolución de mutuo apoyo pasó más bien rápidamente a una acción social preventiva hacia la comunidad. Los grupos no eran solamente grupos de mutuo apoyo cerrados, sino que iban a las escuelas, daban charlas a los alumnos, iban a clubes deportivos, se incorporaban a las juntas de vecinos y actuaban en la comunidad en general. Es decir, hacían jornadas masivas. Y de ahí partía, de esa dinámica, partían nuevas preguntas y desafíos a resolver técnicamente y socialmente. Lo llamaríamos preguntas de investigación. Cómo atender la salud mental en las mujeres, las esposas primero de los alcohólicos que se rehabilitaban o que se abstenían, que así emergían, o el mal rendimiento de los niños en el colegio. Y poco a poco se fue complejizando esta dinámica social, de tal manera que, y en esos tiempos, por lo demás bastante activos políticamente y en cuanto a conciencia política, bueno, de aquí surgen empresas de trabajadores, una empresa de trabajadores, en donde ellos eran patrones, que eran empleados que recibían dineros de la construcción, pero del Estado, para construir casas, y construían casas en el campesinado cercano a Santiago, o a la ciudad, a Santiago en realidad, que junto con construir casas los campesinos les enseñaban sobre alcohol y prevención. Entonces, algo que es micro, el mutuo conocimiento que se da de las dificultades en un grupo de autoayuda, principia a ser una forma de ejercicio práctico del servicio y también del poder. Los profesionales que en ese tiempo trabajábamos de manera especial. Éramos un equipo pluriprofesional y transdisciplinario, pero que incluía en la dinámica a miembros de la comunidad. O sea, contábamos con ellos, líderes de 3, sacerdotes en ese tiempo, muy pocos pastores, auxiliares de enfermería, un profesor. Escuchábamos y respondíamos a lo que ellos persiguen a través de un momento que eran reuniones semanales muy horizontales en el terreno, con 3 momentos en cada reunión, y de aquí surgen esas preguntas de que hablaba, y hacer frente a lo que llamábamos las neurosis en ese tiempo, o el mal rendimiento escolar, y de ahí surgen programas, el programa de neurosis, el programa de deprivación cultural, en fin. La actividad de los profesionales se estructura en función de los tiempos de la comunidad, trabajado vespertinamente muchas veces, en fin. Y aquí surge un semillero de psiquiatras y psicólogos sociales del país que han sido muy determinantes en la trayectoria nuestra, ¿no? La experiencia se frustra por el golpe militar y la instauración de una dictadura que muta el espacio y la dinámica social hacia la desconfianza recíproca y el temor. Pero el enfoque se refugia en otros espacios, invisibilizados o protegidos, que aún permiten desarrollos innovadores de esta línea, digamos. Un manicomio específico, el Hospital Sanatorio del Peral, un hospital votado, donde estaban votadas las personas. Allí se incorpora la universidad, de principio, a tratar de resolver ese tema, no es un tema de ahora. Y una facultad de ciencias de salud, algo periférica. La Universidad de Chile se dividió en 4 facultades. La facultad sur era pequeña y probablemente por eso mismo era posible seguir trabajando.
Pero además, y eso es importante, esta resiliencia propiamente comunitaria también se demuestra en un jardín infantil, que es plenamente intracomunitario, que hasta ahora sobrevive, adaptándose a los tiempos, a las fuentes de recursos, y sirviendo a cientos de niños cada año. Eso es jardín infantil, La Victoria, está a cargo de pobladores, que ahora ellas mismas pasaron por el jardín y ahora son educadoras de párvulos, pero que siguen viviendo en ese entorno y atendiendo una experiencia de este tipo. Segunda experiencia, hogares protegidos, un dispositivo clave en el proceso de la reestructuración psiquiátrica y la externalización de pacientes. Mediados de los 90, el retorno a la democracia está más instalado. Ha ocurrido la declaración de Caracas. Se inicia el nuevo enfoque para salud mental en el MinSal, en el Ministerio de Salud. Se ha instalado ya la idea y la meta de la desinstitucionalización de los pacientes crónicos. Pero se requiere el dónde y el cómo alojarlos. Se estaba descentralizando la atención psiquiátrica, red precaria, pero en fin, ya estaba más descentralizada y desconcentrada. Pero ¿dónde alojarlos? Era ya necesario pasar a la acción. Habían antes fundaciones y ese tipo de organizaciones, pero eran claramente buenas, pero insuficientes. Los insumos aquí para esta experiencia fueron las agrupaciones de familiares como recurso natural y comunitario. Natural en el sentido que es un recurso existente en la comunidad, como los líderes, como las personas que se recuperan y se transforman en ayudadores o apoyadores de otros. Con esos recursos naturales existentes, aquí fueron las agrupaciones de familiares. La experiencia, otro insumo, fue una experiencia que nos contaron dos personas que regresan de Inglaterra habiendo trabajado con familiares y en residencias protegidas. Contábamos con dineros de cooperación internacional, no dineros propios, un dinero relativamente fácil de utilizar, pero muy pequeño. Pero entonces lo que se hizo allí fue invitar, digamos, en vez de seguir reclamando por el presupuesto, pero que amplíe el presupuesto, ¿no? Esa es la importancia del enfoque, ¿no? En vez de seguir reclamando o solicitando presupuesto para construir hogares protegidos o dispositivos de ese tipo, se invita y se convoca a los familiares a asumir la gestión de hogares protegidos. Obtienen personalidad jurídica, eso les permite establecer convenios con el Estado, con los servicios de salud, se valoriza cuánto vale cuidar a personas en un hogar, y ese recurso comunitario, ¿no es cierto?, es capaz de arrendar casas cualquiera, en los barrios cualquiera, manejar los dineros para alimentación, para la movilización, etc. Esa valorización es recibida después, o asumida después por FONASA como una prestación equivalente a la cesárea o la consulta médica. Bueno, hay una prestación FONASA que se llama Mes Hogar Protegido, después de los 2000 en todo caso. Y así entonces este recurso permite armar, por así decirlo, hogares bajo régimen de arriendo, con apoyo de diversa magnitud. Apoyo me refiero a las personas con discapacidad, y algunos personas que viven dentro de la casa y otros que son visitados simplemente porque la discapacidad es menos fuerte. Y los profesionales aquí supervisan lo que hace la comunidad en vez de realizar la acción directamente. Ahí se ponen en juego derechos humanos, diríamos. Ahora no hablábamos tanto de ese sentido antes, el derecho de los usuarios, pero ciertamente estábamos trabajando objetivos valóricos y teóricos importantes como la autodeterminación, la autonomía, la inclusión social, la territorialización, la hogarización. Usábamos en esos tiempos este término para separar la institución de una vida más
natural o cercana a la realidad social normal o supuestamente normal. La atención ambulatoria, en vez de hospitalización, porque las personas que llegaron a habitar estos hogares protegidos eran los enfermos que habían vivido por muchos años en un régimen cerrado en nuestros hospitales psiquiátricos. Continuidad de cuidado, el valor de la comunidad para el enfermo y o discapacitado, porque conviven con su entorno de vecinos, de redes de alimentación, etc., porque trabajan y salen a trabajar. Y también el valor inverso de esta unidad de rehabilitación hacia la comunidad, porque hay una influencia anti-estigma y antidiscriminación práctica, no argumental, digamos. Se comienza con unos pocos hogares protegidos, pero el efecto de modelo de imitación es expansivo entre los familiares, estos se agrupan en distintas ciudades, y bueno, se crece el recurso comunitario. Y hoy en día ese inicio, bueno, se plasma en 148 hogares en 2017 y en 2019, a pesar de que tenemos esa cifra que ha sido muy permanente en el tiempo, bueno, se contaban 3.000, casi 3.000 personas en lista de espera para que no encuentren un espacio en los hogares que existen. Entonces, esta, a mi juicio, es un instrumento de salud mental comunitaria de enorme valor potencial para la inclusión, la desestigmatización, la solidaridad, la autogestión, la democratización, el servicio cooperativo, en fin, la generación de un poder genuino, a mi juicio, más allá de lo meramente demandante o reivindicativo. Pero esto se desnaturaliza a pesar nuestro, a pesar de que las instituciones y los profesionales que abogan o que abogamos y nos identificamos con la salud mental comunitaria, porque se mercantiliza, porque se burocratiza, porque se hace dependiente del financiamiento y este no crece. En fin, ahí perdemos esa dinámica y esa potencialidad de hacer las cosas de una manera distinta. Finalmente, un tercer ejemplo. Un programa de voluntariado en salud mental que perdura por casi 30 años, con débil apoyo y marginal contacto con la institucionalidad de salud. El programa ecológico multifamiliar, o de salud mental comunitaria, así también llamado. Creador y permanente asesor, en fin, un psiquiatra formado en Chile y en Croacia, doctor Mauricio Troncoso. Recién falleció Mauricio. Este es un programa que se enfoca inicialmente en la atención de familias o a familias con un miembro con dependencia del alcohol y se abre gradualmente e inevitablemente a atender familias con personas con consumo problemático de otras drogas, no solo alcohol, ya la comorbilidad psiquiátrica ya omnipresente hoy en día. La unidad de trabajo en la familia, el instrumento es el grupo de hasta 12 familias que se reúnen regularmente. El agente es el trabajador sociosanitario. Los componentes terapéuticos son los propios de los grupos de autoayuda, acogida, objetivar y normalizar el problema propio, compartir experiencias de cada integrante, la identidad y la cohesión de grupo, la mutua confianza, la corrección amable, el reconocimiento entre pares, en fin. Pero el programa agrega una comprensión sistémica del rol de la familia en la mantención de la problemática atribuida a la enfermedad de base. Es interesante eso porque si ustedes quieren rudimentariamente, pero efectivamente, practican y trabajan con un enfoque claramente sistémico. La responsabilidad del grupo no solo es la del líder, se complementa lo que ellos hacen, estos grupos de familias, con lo que realiza la red de salud mental. Y también actúan o intentan actuar aspirando a un cambio cultural. Hay una estructura de capacitación continua muy, muy potente, muy permanente, de escuelas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que transcurren 3 años sucesivos, o
y los líderes o los trabajadores sociosanitarios la siguen y adhieren a ella. Ahora bien, los apoyos recibidos por el programa desde la institución de salud han sido insuficientes y a cuentagotas. Algunos convenios de aportes monetarios pequeños les sirve para café, para la micro, poco más que eso. No son voluntarios, no reciben sueldos. Facilitación de espacios para las reuniones de los grupos de familia en los consultorios y cosas de ese tipo. Esa es la ayuda que la institución ha estado dando en general. Ello muestra, a mi juicio, la ceguera y la inadvertida resistencia a reconocer y confiar en los recursos y sabidurías de la comunidad, de su sociedad, de su cultura, de su historia, de su presente. Una excepción notable y alentadora es el apoyo y práctica de colaboración y sinergia que presta desde hace algunos años el Servicio de Salud de Coquimbo. Allí se encuentran grupos de autoayuda en todas las ciudades y pueblos de esa región en un trabajo complementario con la red de salud mental pública. Y sin embargo, incluso allí continúa siendo una experiencia marginal que no alcanza a interesar y ser aceptada por la cultura institucional de la salud pública. En conclusión, nuestra práctica institucional y profesional, de una manera no buscada y quizás no advertida, deviene en diversas limitaciones. Generamos diversas limitaciones a un mayor fortalecimiento de la comunidad, que estas experiencias lo demuestran como posible, al involucramiento de las familias en el cuidado comunitario, a desconcentrar las decisiones, a multiplicar los recursos humanos y comunitarios, a una vinculación más efectiva entre comunidad organizada y la red y nuestra red de atención, al eventual aporte de donaciones. El voluntariado es una donación en sí misma, de tiempo, de energía, de sacrificio. Y también podría, si no solamente dependiésemos de la plata del Estado o de los grandes donantes, hay aquí toda una fuente real de donación posible hacer más eficiente y otros temas. Alfredo, estamos en el tiempo. Estoy terminando, es la última. En resumen, he mostrado y querido mostrar 3 experiencias de las que pueden extraerse enseñanzas inspiradoras para el quehacer nuestro, para la comprensión y práctica de los niveles de dirección superior y de política pública, y para la formación del pre- y postítulo de profesionales de salud y de otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Además, distinciones súper importantes dentro del desarrollo histórico de la práctica de salud mental y psiquiatría comunitaria en el país, que vienen muy bien a este caso en este panel.